Jesús dijo lo siguiente, y son palabras de Jesús. Aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica es como el que edifica sobre la roca. Pero el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como el que edifica sobre la arena. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos que esforzarnos por ponerla en práctica. Si quieres acompañarme, el libro de Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Libro de Isaías 41, 10. Es un versículo muy conocido de la palabra del Señor, que dice lo siguiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por esta tarde, Señor, por este lugar, por cada vida, por cada alma, pero principalmente por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos ministra, que convence de pecado, de justicia y de juicio, y que es que aquel que habla con nosotros cada día. Señor, te adoramos en esta tarde y te alabamos porque tu presencia está en este lugar. Háblanos, Señor, ministra nuestros corazones, abrázanos e envuélvenos, Señor, con tu presencia. Y, Señor, tócanos, porque necesitamos, Señor, tu toque. Necesitamos sentirnos, Señor, abrazados por ti, Señor. Y sabiendo, Dios, que en ti estamos guardados y estamos cuidados y protegidos todo el tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, debido a lo que pasó aquí el domingo pasado, a que se inundó toda la parte de arriba de la iglesia, en el piso que está arriba, y por consecuencia se inundó toda la iglesia, mojó todos los instrumentos, el techo estaba lleno de goteras y no hemos podido realizar el culto. Uno llega a la conclusión de que, sabiéndolo siempre, de que en el reino de los cielos no hay casualidades. Las cosas no ocurren en la vida de los hijos de Dios sí porque sí. Las cosas ocurren porque hay un motivo, una causa y una consecuencia. Bueno, nosotros estuvimos toda la semana en ayuno y oración peleando contra el infierno, peleando en contra del diablo, peleando en contra de las influencias malignas que hay a nuestro alrededor, en oración y ayuno. Y he podido escuchar testimonios de hermanos que han dicho de que Dios estaba obrando, ¿no?, en favor de los niños, en favor de sus hijos. Y por supuesto, porque para eso oramos y Dios es un Dios poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos o imaginamos. Pero lo que ocurrió el domingo pasado aquí, justamente con el local de la iglesia, y que no hemos podido realizar culto justo en el último día de la cadena de ayuno y oración, no es una casualidad. El enemigo está ahí. Y el diablo no broma, no juega a ser diablo. Él vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. No sabe hacer otra cosa. Y él sabe que el tiempo está terminando. Él también sabe que cuando la iglesia se pone a orar, a ayunar y a buscar el rostro del Señor, se manifiesta la gloria de Dios. ¿Por qué crees que tenemos tantas luchas para orar? ¿Por qué crees que hay tanta dificultad para reunir a la iglesia para orar? Porque el enemigo sabe
de que en el momento que la iglesia se pone en oración y a buscar el rostro del Señor, en este momento se manifiesta la gloria del Dios Todopoderoso y hay milagros y salvación de almas. Por eso digo desde ya que no tardaremos mucho en volver a repetir y hacer otra cadena de ayuno y de oración de una semana. E incluso quizá lo vamos a hacer una vez al mes, no lo sé. Ya vamos viendo según vamos caminando. Pero no vamos a dejar de orar ni de ayunar porque el enemigo se levante. No. No hay una equivalencia entre Dios y el diablo. No. Dios es el creador de todas las cosas y es el ser más poderoso que existe en el universo y fuera del universo. Porque Dios no está limitado por el universo. Dios no está limitado por la creación. Porque si Dios estuviera limitado por la creación, Él no sería Dios. Entonces, Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por materia. Él ha creado todas las cosas y el universo está en el hueco de sus manos. Así de grande es el Dios a quien nosotros servimos. Y a la vez cercano, porque se propuso vivir dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Se propuso cuidar de ti y de mí, que comparados con la grandeza de la creación del universo somos una mota de polvo. Pero para Dios no somos una mota de polvo. Para Dios somos la corona de la creación. ¿Por qué no dices a tu hermano que tienes ahí a tu lado? Tú eres la corona de la creación. Ahora, como he dicho antes, el diablo no juega a ser diablo. Él hace ruido, ¿no? ¿Qué es lo que quería con todo lo que pasó aquí en el domingo pasado? Hacer ruido. ¿Significa que Dios ha perdido el control? No, Dios lo permite, porque esas cosas tienen que hacernos meditar, recapacitar, evaluar, mirar el mundo espiritual. Y me gustó mucho que muchos hermanos entraron y al ver el panorama se dieron cuenta, eso no es casualidad. No es casualidad que hoy, el último día de ayuno y oración, pase algo así. El enemigo está furioso. Que se quede furioso. Nosotros vamos a seguir orando y vamos a seguir ayunando y peleando la buena batalla de la fe en favor del reino de los cielos, de la salvación en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero hay que ser consciente de algunas cosas. La primera que me gustaría decir es lo que está escrito en Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor, este es un versículo muy conocido también, pero estoy citando la cita bíblica, Primera de Juan 4:4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Al pecado, al mundo, al enemigo. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros o en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no hay una equivalencia entre Dios y el diablo. No. No es como en las culturas orientales el yin y el yang, ¿no? Que el bien y el mal se equilibran, tienen la misma fuerza y todas las filosofías huecas que hay por ahí. No. Dios es todopoderoso y tiene el control de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Repítelo: mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Mayor aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Cuando te vienen las situaciones difíciles, no te escondas.
No, levántate y dice, mayor es aquel que está en mí, que es el Señor. No estoy diciendo, la palabra no está diciendo que yo soy mayor, ni que yo soy mejor, porque no lo somos. Somos polvo de la tierra que no merecemos absolutamente nada. Pero la Biblia dice que el Dios Todopoderoso ha decidido venir a vivir en nosotros. Y nos ha entregado su Espíritu Santo, que está dentro de ti y dentro de mí. Y este es mayor que todas las artimañas que pueden haber del enemigo. La palabra lo dice claramente, y muchas veces que Dios es el creador de todas las cosas, es el Señor de todas las cosas, y Dios es el único que realmente puede conocer tus pensamientos. ¿El diablo puede conocer tus pensamientos? No, porque solamente Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. El diablo no lo es. Pero el diablo puede escuchar tus palabras. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento del diablo? De lo que nosotros decimos. En la situación del domingo pasado, nosotros podíamos llegar aquí, enfadarnos. No, que si el dueño del local, no, que si lo que ha pasado ahí, y mirar las cosas con los ojos naturales. Eso diría el enemigo lo siguiente: estos no se enteran de nada. Esos no se dan cuenta de nada. Ahora mismo, ojos carnales, palabras en la carne, y yo hice bien mi trabajo. Pero cuando nosotros decimos, ya sabemos quién está, que ha venido, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y eso estoy citando, hermano, hay una situación que pasó en el local de la iglesia. Pero eso tiene que ser realidad en tu vida, en mi vida, cada día que pasamos por situaciones difíciles. Hay una gran diferencia entre mi comportamiento según Dios y mi comportamiento según la carne. Por eso digo, yo incluso en el pensamiento puedo enfadarme, pero no debo de soltar palabras de enfado, por no dar argumento al enemigo. Dios, que lo conoce todo, sabe muy bien lo que nosotros pensamos, sentimos, todo lo que hay dentro de ti ahora mismo, y todas estas cosas que incluso si yo te pidiera para explicármelas, quizá algunas no las sabrías explicar, como yo tampoco sé explicar cosas que hay dentro de mí con palabras, aunque sé lo que es. Dios sí las conoce, cada una de ellas, y tiene respuesta para cada una de ellas. Por eso tú y yo no podemos actuar en la carne, sino que tenemos que actuar en el Espíritu. Dice Job 42:1 lo siguiente. Job dice lo siguiente de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se pueda esconder de Dios, porque Dios todo lo puede. Entonces, esa situación difícil que tú estás viviendo, ¿Dios la puede cambiar? Sí. ¿Necesitas un milagro? ¿Dios lo puede hacer? Sí. Porque dice la palabra, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, yo quiero decir una cosa. Yo ya he vivido eso más que una vez. Y es maravilloso cuando uno ha hablado con Dios. ¿Ya te pasó eso, hermano? Tú has hablado con Dios, pero sin palabras. Hablaste con Dios en el pensamiento. Le dijiste algo que solo lo sabe el Señor. Y con el tiempo, sin haber dicho nada a nadie, llega la respuesta del Señor a lo que tú has preguntado, a lo que tú has dicho, a lo que tú has orado.
Eso es tremendo, hermano. Porque solamente uno mismo sabe que el único que conocía la oración, la pregunta, la situación, era el Señor, porque uno no había hablado con nadie más, sino solamente con el Señor. Y lo más increíble, que ya me pasó a mí, es que Dios te traiga a alguien del otro lado del charco, del otro lado del mundo, venga donde tú estás, no te conoce de absolutamente nada, llega y te dice, así te dice el Señor, y pa, y pa. Y tú te quedas, gloria al Señor. Porque el único que podía revelar a esta persona eso, eres tú, porque yo no se lo he dicho a nadie. Por eso, hermano, es muy importante tener presente lo siguiente. El único que conoce nuestros pensamientos es el Señor. Pero el diablo escucha nuestras palabras. Entonces, si mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, entonces nosotros debemos de siempre estar declarando palabras de gratitud, palabras de adoración, palabras de fe. Porque todas las veces, hermano, que tú declaras palabras de duda, de queja, de murmuración, de enfado, cuando tú estás declarando estas cosas, el enemigo está a tu lado flotando las manos. Este está en la carne. Es el momento. No le des lugar, sino que vive en el Espíritu. Al segundo punto vamos. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Santiago 4:7 dice lo siguiente. También es un versículo muy conocido de la palabra. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver, a veces hay gente que dice lo siguiente, y me llama la atención cuando citan la mitad del versículo solamente. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero toda promesa tiene una condición. ¿Cuál es la condición si yo resisto al diablo para que él huya? Lo que dice el comienzo del versículo. El comienzo del versículo dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es estar sometido a algo? Estar sometido a algo significa obedecer. La traducción de la palabra en el original significa subordinarse, estar bajo obediencia de, someterse, estar sujeto a. Doy un ejemplo. Vienes a la iglesia, sirves en la iglesia. El pastor te dice A y tú haces B. El pastor te dice C y tú haces D. No estás sometido, estás haciendo lo que te da la gana. Vas a tu trabajo, tienes jefe y el jefe te dice, píntese de blanco y tú pintas de gris. ¿Estás sometido a la autoridad? No. Entonces, el versículo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. No es que tienes que echarlo, no, va a huir de tu presencia, porque todas las veces que nosotros estamos sometidos a Dios, estamos sometidos a la palabra, estamos en obediencia a la voluntad de Dios y estamos en la presencia del Señor y no damos lugar al enemigo, él tiene que huir, porque no aguanta la presencia del Señor en tu vida y en mi vida. No significa que yo soy especial o que tú eres especial, sino que significa que el Dios Todopoderoso, que sí es especial, está en ti y está en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos. Llevas un tiempo orando y clamando por un milagro para que Dios cambie una situación y la situación sigue exactamente igual que cuando empezaste a orar. Lo mejor que podemos hacer y que nos gusta mucho, y principalmente la generación en que vivimos, que es una generación que comienza todo y no termina nada,
que es una generación que no es constante, ni perseverante, ni resistente. Y no digo nada de las generaciones futuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que resistir, que oponerse, que soportar, que aguantar las situaciones y seguir clamando al cielo. ¿Qué es lo que ganamos dejando de orar? Pregunto. ¿Qué es lo que ganamos murmurando? ¿Qué es lo que ganamos quejándonos? ¿Qué ganamos? Nada. Pero si oramos, si confiamos en el Señor, el milagro viene de camino. Puede que tú no sepas dónde está y a qué distancia está de tu vida, pero tú sabes que viene de camino porque estás orando y confiando en el Señor. Por eso, hermano, debemos de tener en nuestra vida resistencia espiritual, sometiéndonos al Señor y resistiendo al diablo. Podríamos perfectamente decir, no, hemos orado y ayunado y aquí casi se nos cayó el techo en la cabeza. Vamos a dejar de orar. Y así estaremos más tranquilitos, ¿verdad? Es lo que quiere el enemigo, que tú dejes de orar, que tú dejes de clamar, y así las cosas se van a poner más tranquilas. Sí, eso es lo que él quiere que tú creas, pero no es lo que Dios quiere de ti ni de mí. Por eso digo que lo que hay que hacer es resistir, aguantar, oponerse y seguir orando al Señor. ¿Cuántos creen que nuestra semana de ayuno y oración no ha sido en vano, sino que Dios ha obrado en vidas, en almas, en niños, en hijos, y va a seguir obrando? Yo lo creo de todo mi corazón en el nombre de Jesús. Por eso hay que seguir haciéndolo. La palabra de Dios también nos va a decir algo importante en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Y eso es algo muy importante. Porque muchas veces, hermano, las situaciones se presentan delante de nosotros y nosotros fácilmente vamos a la carne, fácilmente vamos a lo humano, fácilmente vamos a lo terrenal. No miramos el mundo espiritual, miramos a fulanito, ya te enterarás, ya llegará mi momento. No, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Qué quiere decir en las regiones celestes? En el mundo espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y haberlo acabado todo, estar firmes. Es decir, cuando viene el día malo, uno sabe con quién está peleando y en contra de quién. Te pones la armadura de Dios, resiste, y cuando termine el día malo, estás firme en el lugar que Dios determinó para ti. Si vas a la carne, si vas a la solución natural, terrenal, si vas a lo tuyo, no, porque ya se va a enterar de quién soy. Y se va aquí a levantar el viejo hombre y por 5 minutos se le voy a dar una lección. Sí, esos 5 minutos puede reventar todos tus años de vida espiritual en la presencia del Señor. No des lugar a la carne nunca, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lo que no significa que el enemigo no use carne y sangre contra ti y contra mí. Y a veces lo levanta dentro, Jesús dijo, cuidado que los principales enemigos o los peores se van a levantar dentro de tu propia casa. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él
huirá de vosotros. ¿Cuántas veces te has sentido cansado en medio de una batalla? ¿Cuántas veces te has sentido en el punto y en el momento de rendirse, de dejarlo todo y desistir de seguir peleando la batalla? Todos nosotros hemos vivido eso en algún momento. Pero dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos aquellos que van a la presencia de Jesús encontrarán en él descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No soy orgulloso, no soy arrogante, no soy soberbio, sino que dice, soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras, la Biblia no dice para vuestros cuerpos. Dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Porque Jesús no está hablando de una pelea natural, está hablando de una pelea espiritual. Y una pelea espiritual lo que necesita descanso no es tu carne, sino tu alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermano, habrá momentos en que estaremos cansados y a punto de dejarlo todo. Pero hoy el Señor te dice lo siguiente a través de su palabra. No. Nada de desistir, nada de volver atrás, ni de abandonar, ni de dejarlo. Todo lo contrario. Es momento de seguir adelante, de seguir peleando la buena batalla de la fe, porque en el momento que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en este momento nos hemos apuntado a un ejército. Nos hemos metido en una guerra y solo saldremos de ella victoriosos en Jesucristo. No hay otra opción. Si lo dejamos, si abandonamos, la derrota es cierta y la pérdida también. Pero si sabemos seguir permaneciendo en la presencia del Señor, tendremos victoria. Porque Jesús dice en Mateo 28, 18, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo, mundo espiritual, y en la tierra, mundo natural. Es decir, Jesús tiene todo poder. Y si Jesús tiene todo el poder, entonces tiene poder para renovar tus fuerzas. Tiene poder para quitarte el miedo. Tiene poder para obrar milagros. Tiene poder para perdonar pecado. Tiene poder para traer liberación. Tiene poder para incluso cambiar situaciones que nosotros las vemos como imposibles. Pero Él tiene poder para todas esas cosas. Porque si yo no creo que Jesús tiene todo el poder, entonces el Dios a que yo creo y el Dios a quien servimos es un Dios a medias. Lo que yo decía antes y ahora leo un versículo de la palabra. Hay que ser constante. Yo me acuerdo, hermano, cuando empezamos este trabajo, hace año y 8 meses, año y 9 meses, el día 4 de febrero del año pasado, y empezamos en la sala del hotel donde éramos muy poquitos. Y en algunos días, cuando faltaban personas, éramos menos todavía.
Pero la Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, que es lo que hablamos antes, y constantes. Cuando yo era recién convertido y un pastor le dio dirección Dios que me separara para ser obrero, pensando el Señor que en mí podía haber algo, este pastor me enseñó algo hace más de 30 años. Algo que lo tengo presente hasta el día de hoy. Que en la obra del Señor los resultados muchas veces no son visibles. A veces nosotros nos equivocamos en nuestra vida espiritual dejándonos guiar por las apariencias y por las cosas que vemos y escuchamos. Pero en el mundo espiritual no podemos dejarnos guiar por estas cosas. Y él me dijo algo importante: nunca te dejes guiar por el murmurio de la multitud. ¿Qué quiere decir? Eso sirve para tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en el trabajo, o con tus amigos, con quien sea. No te dejes guiar por lo que ves con tus ojos naturales, sino que déjate guiar por la dirección y la palabra del Señor. Amén. Dice el Salmo 84, versículo 5 lo siguiente: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, en el hombre en que los caminos de Dios están en su corazón y es guiado por su corazón, por el corazón de Dios, en él hay constancia y en él hay victoria. Y termino diciendo lo siguiente, hermano, con Romanos 8:37, que yo lo repito muchas veces en las prédicas, que dice: antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo de Nazaret. La Biblia no está diciendo que seremos vencedores. No, la Biblia es lo siguiente: en todas estas cosas somos presente, más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Entonces, por medio de Él, somos más que vencedores. Por eso, hermano, no te rindas, no bajes los brazos, no dejes de orar, no tengas miedo, no desanimes, sino que sigue adelante con el Señor, peleando la buena batalla de la fe. Y termino con este versículo de Gálatas 2:20, que dice lo siguiente, donde el apóstol Pablo dice a los hermanos de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tenía muy claro. Lo que vivo ahora ya no vivo para mí. Es decir, yo ya no vivo en la carne, vivo en el Espíritu. Veo las cosas con ojos espirituales, con oídos espirituales, y actúo en el Espíritu. Y él sabía que su victoria estaba en aquel que se entregó en la cruz por amor. Amén. Te invito a que te pongas de pie, hermano.